cielo resplandece a mi alrededor, volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul, despierta, furia, un golpe de pronto en ti, como si un volcán hiciera una erupción, derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Shala, Shala, no importa lo que suceda sobre el día de hoy. Bueno chicos, vamos a ver un par de cosas hoy día que me consultaron del video anterior, que al parecer se me olvidaron, porque como grabo los videos en la noche muchas veces se me pasan algunos detalles, ¿ya? Vamos a ver cómo unir, cómo generar capas, pero por alguna razón no me están cumpliendo ciertos parámetros las capas mi malla, no sé si a ustedes les funcione. Y vamos a ver si alcanzamos a ver algo de materiales, ya esto que está aquí. Un poquito para después irnos metiendo más en esto, porque también lo estamos dejando atrás esta parte, ya que es bastante importante, pero para el primer trabajo, para que ya tengan, pueden hacer algo entretenido, les estoy dando estos tips, ¿ya? Eh, Primero vamos a imaginar que tenemos estos elementos, ¿ya? Tenemos estos elementos que simulando un sillón, ¿ya? Y algunos me preguntaron, profe, ¿cómo se agrupa? ¿Ya? Existen un par de formas de agrupar dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, ¿ya? Una de ellas es ir al menú Match y usar la opción Combine. En el video anterior vimos un poquito de booleanas, que algunos ya a lo mejor están jugando con booleanas, ¿ya? Combine. En ese momento esos dos objetos se convierten en uno. Entonces se van a mover juntos, se van a girar juntos y los podemos cambiar el tamaño también juntos, ¿ya? Eh, el problema de esto es que no hay una separación posterior, ¿ya? Cuando ya combinaron los elementos, ya quedaron combinados. Por lo tanto, déjenme ahí, ya. Ahí tenemos ya los elementos separados. La otra forma es agrupar los elementos, pero uno de ustedes, chiquillos, me dijo, pero profe, los agrupo con edit, agrupar, ¿ya? Y la primera vez los muevo en conjunto, ¿ya? Pero si después pincho otra cosa y vuelvo a pinchar en ellos, se me separan. Perfecto, porque tenemos que ir a... ¿Dónde está? Perdón, acá. Windows, ¿ya? Outliner. En el Outliner, que lo ideal es que esté siempre aquí, en esta parte, junto con Tool Settings, ¿ya? Que lo vamos a ocupar también. ¿Ya? En el Outliner salen todos los elementos que tenemos disponibles en el escenario. ¿Ya? Por ejemplo, si se fijan, está el plano que tengo de fondo, que es un plano bastante grande, para darle como una base a este sillón. ¿Ya? Los cilindros con los que construí el sillón, ¿ya? Para que le quedaran esas esquinas redondeadas, ¿ya? Y los cilindros que son los cojines. Si se fijan, yo los cojines les dije control G, ¿cierto? Y se mueven por separado cuando los deselecciono. Pero si yo me voy acá al Outliner, donde está el, el listado de elementos, va a estar el grupo 1. Y de esa manera puedo seleccionar el grupo completo,
¿ya? De nuevo, me voy a Edit, Ungroup, y si se fijan ya no hay grupo acá en el outliner, ¿ya? Pero si yo selecciono con Shift ambos elementos, ¿ya? Y le digo agrupar o Control G, se va a generar un grupo. Si yo selecciono en el escenario, los elementos se van a seleccionar por separado, ¿ya? Pero si selecciono acá en el outliner, puedo seleccionar el grupito completo. Ahora, por ejemplo, tengo este plano de base y este plano se me mueve y yo quiero generarlo ya como suelo, empezar a hacer todos los elementos sobre él. Pero cada vez que trato de seleccionar algo, selecciono este plano, el suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? La primera opción que tengo es seleccionar el elemento, ¿ya? Tengo seleccionado el plano, fíjense, y con él irme acá a Channel Box, Layer Editor, ¿ya? Donde están Modeling Toolkit y el editor de atributos. A esta hora de la noche ya no me funciona mucho el inglés. Y abajo se van a dar cuenta que hay una opción que dice Display y Animate. Y en Display existen los Layers, ¿ya? Y como ya tengo seleccionado el suelo, le digo click Create Layer from Selected, que es el elemento que tengo seleccionado. Y se va a crear un layer, una capa, con el elemento. Si yo a este le quito la visibilidad, se dan cuenta que se oculta. Si hago doble clic, tengo la opción de cómo lo voy a mostrar. Se supone, no sé por qué diablos, en mi malla no me está funcionando, que si le coloco template, se convierte en una, ¿cómo se llama esta cosa? Una plantilla, y no se debería mover, pero se mueve igual. La característica de template es que queda como malla, ¿ya? Que esas son las líneas externas de la figura. Si yo lo coloco como referencia, ¿ya? Ahí no queda con las líneas y también debería quedar fijo, pero en mi caso se mueve. Puede que a ustedes se les quede fijo, ¿ya? Podemos crear capas con los elementos, ¿ya? Aparte de agrupar, por ejemplo, voy a seleccionar el grupo y luego voy a generar una capa, ¿ya? Y voy a ocultar estos dos elementos y voy a seleccionar el resto de los elementos que componen mi sillón, ¿ya? También los voy a agrupar, se van a dar cuenta que se genera otro grupo y con eso mismo seleccionado también podría crear una capa, ¿ya? Entonces voy a tener los elementos separados por capas. Si necesito trabajar solamente con los cojines, deshabilito las otras capas para que no me estén molestando, ¿ya? Y se supone que los que están en referencia o en template deberían estar fijos, ¿ya? Pero no pasa, no sé por qué diablo en mi malla no pasa, ¿ya? Debe ser donde... No, no es pirata, primer programa que no tengo pirata. Entonces, la otra opción que queda para bloquear los elementos, para que no se mueva, por ejemplo, este plano, ya que los elementos los puedo seleccionar desde el outliner o desde el escenario, ¿ya? La otra opción que me queda es irme también al channel box, donde están estos primeros elementos que vimos, ¿ya? Donde está el movimiento en el eje X, Y, Z, la rotación, el escalado y la visibilidad. Pinchamos sobre el nombre, fíjense bien, no sobre el número, sobre el nombre, y con la tecla Shift presionada seleccionan todos, hacen clic derecho y le colocan Lock Selected. Y en ese momento se van a dar cuenta que ahora el gizmo se coloca de color gris y este plano no se mueve, no se gira y no se escala, mientras que todos los otros elementos sí siguen con el gizmo como corresponde. ¿Se fijan? Entonces ya podemos bloquear elementos. Otra cosa que les voy a enseñar va a ser, voy a tomar
sillón completo y me lo voy a traer para acá. Voy a traer una de las esquinas del tablero. Ya voy a seguir trabajando con este suelo. Otra cosa que les voy a enseñar va a ser lo siguiente. Voy a tomar una esfera y voy a hacer una esfera más o menos grande. Voy a decir acá que sea de... me voy a ir acá al editor de atributos y le voy a decir que sea un radio de 30, ¿ya? Y que en el eje... No, a ver qué pasó. Estoy leseando, ¿no? Aquí. Estoy leseando. Me voy acá a Channel Box y acá le voy a decir que esté a esa distancia y aquí en el eje Y le voy a decir que esté a 15. ¿Ya? No está todavía. ¿Cuánto le di? 30, 15. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, acá y aquí. ¿Cuánto tengo? Ah, es radio. Sí, le tengo que dar 30, perdón. Me embolé. Cuando le damos a la esfera le damos 30 de radio, entonces tiene que estar en el eje Y, tiene que estar a 30 para que esté sobre el plano. Perfecto. Perdóneme si estoy viejito de repente, se me olvidan las cosas. Voy a hacer otra esferita un poco más pequeña y voy a hacer otra esfera más pequeña. ¿Ya? Entonces me voy a ir acá al editor de atributos y le voy a decir que esa esfera, como la primera era de 30, esta que sea de 10. ¿Ya? Esta que sea de 10 y esta que sea de 5. Perfecto. Y me voy a ir al channel box y le voy a decir que en el eje Y esté a 10 para que esté sobre. A ver. 30 para que quede, si se fijan acá. ¿Qué estoy haciendo? Translate. Ya. Rotate 0. Ahí está. Si se fijan está hacia el centro. Entonces esta esferita que me queda acá, le voy a decir que sea de 5 y le voy a decir también que esté a 30 para que estén todas concéntricas. ¿Fijan? Perfecto. Voy a tomar el piso y voy a quitar la visibilidad. Ya. Entonces tengo estas esferas que por alguna razón, ¿ya? Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir acá, fíjense, cuando desarmen la visión de la perspectiva, ustedes se van a View, le dicen Default View. ¿Ya? Las esferas están muy lejos, así que nos vamos a alejar un poco. ¿Ya? A ver, ahí. Ahí. Ya. Entonces, imaginemos que esto es una estrella, un planeta y un satélite. Vamos a tomar el planeta y lo vamos a acercar al satélite. Ahí. Entonces, todavía no les voy a enseñar a animar esto en todo caso, simplemente les quiero enseñar otra forma de agrupar elementos, porque antes les enseñé con los grupos, ¿cierto? Donde está el sillón, los cojines, que por ahí tienen que estar, en alguna parte quedaron mucho más pequeñitos, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, si yo muevo este elemento, se mueve solo. Si yo muevo este elemento, se mueve solo. Y si yo muevo este elemento, se mueve solo. Pero, si yo selecciono el más pequeño y con la tecla Shift selecciono al que va a ser el padre, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer ahora es jerarquía, ¿ya? Y presiono la tecla P o me voy al menú Edit
Y acá está la opción Parent, ¿ya? Se van a emparentar. Visualmente no se ve nada, pero si se fijan acá, en la esfera, ahora depende de la esfera 3, depende de la esfera 2. Entonces, si yo selecciono esta esfera satélite, se mueve sola. Pero si yo selecciono la esfera planeta, se lleva al satélite consigo. Por lo tanto, es padre de este satélite. ¿Ya? Y ahora voy a seleccionar el planeta, voy a presionar la tecla Shift y voy a seleccionar la estrella y le voy a decir nuevamente Parent, que ya sabemos que es la tecla P. Entonces ahora se van a dar cuenta que el satélite se puede mover solo, pero si yo muevo el planeta, se lleva al satélite. ¿Ya? Si yo muevo el planeta, se lleva al satélite, pero no hace nada a la estrella. Y si selecciono la estrella, se lleva a Raimundo y todo mundo. ¿Se fijan? Y así lo pueden hacer. Por ejemplo, voy a hacer otra esfera, voy a tomar esta misma y la voy a duplicar. Le voy a decir que se ponga por acá. ¿Ya? Y esa esfera voy a seleccionarla sola, voy a tocar la tecla Shift, y voy a seleccionar el planeta y voy a tocar la tecla P. ¿Ya? Ahora, si yo tomo la primera, se mueve sola, suéltame. Si yo tomo la segunda, se mueve sola. Si tomo el planeta, se lleva a las dos. Si tomo la estrella, se lleva a todos. ¿Se fijan? Entonces así podríamos, por ejemplo, hacer que los cojines sean hijos del sillón. Por ejemplo. Está ahí, ¿se fijan dónde está el sillón? Vamos a presionar la tecla F. Ahí está el sillón. Con la tecla F ustedes pueden centrar el elemento que tienen seleccionado. Ah, y si se fijan acá, el sol, que es la esfera, le voy a cambiar el nombre y le voy a poner sol. Sol. Le voy a poner planeta. Y dentro del planeta, imaginemos que eso es Marte, por lo tanto sería Phobos y Deimos. Y este sería Marte. Venimos de Marte. ¿De Marte de quién? Se me olvida a veces que estoy grabando y digo estupidez. ¿Ya? Entonces fíjense, voy a seleccionar a Marte acá en el outliner, ¿ya? Y voy a presionar la tecla F. ¿Ya? Ahora no me funcionó. Vamos a seleccionar el Sol. Hay muchas cosas que en ¿cómo se llama? En mi malla no están funcionando, no sé por qué. Default view. Ahí está. Ya. Eso sería lo que es agrupar, lo que les que tenía pendiente de la clase anterior. Ahora voy a tomar el grupo del cojecillón. Le voy a decir. Ah, otra cosa, el gizmo, ustedes lo pueden agregar, o pueden hacer que los elementos se muevan en torno al objeto. Cuando a veces los objetos están chuecos, el gizmo también está chueco. En Tool Settings, ¿por qué no? Tool Settings, ¿ya? Si el gizmo no está de acuerdo al mundo, ahí me lo voy a ir todo por ahí. Ahí está el sillón. Vamos a activar el techo, perdón, el suelo, perfecto. Entonces, si el gizmo no está derecho, está... Aprovechemos aquí. Imaginemos que el gizmo está chueco porque está con respecto a la figura, ¿ya? Lo podemos enderezar diciéndole que sea en torno al objeto
o en torno al mundo. ¿Fijan? Después vamos a hacer un ejercicio para eso. Ahí, por ejemplo, estamos viendo el asiento del sillón con respecto al mundo. Si yo le digo con respecto al objeto, se van a dar cuenta que se van a chocar un poco. Entonces yo podría moverme con respecto ahí. Y ahora le digo que se mueva con respecto al mundo. Ahora le digo que se mueva con respecto al objeto. ¿Se fijan? Se ubica de acuerdo a la referencia que le demos. ¿Ya? Pues vamos a seguir jugando con eso. Ahora, lo que les quiero mostrar, estoy acelerado por mostrarles eso, es los materiales. Imaginemos que tenemos, vamos a dejar los planetas y imaginemos que son adornos del living. Vamos vamos a seleccionar los cojines. Ya, y nos vamos a ir a rendering. ¿Se fijan? Aquí donde está Polymodeling, donde está Curves and Surface, que después quiero que veamos esta parte también, ya en la próxima clase, que ahora se van a entretener harto con rendering. Esto es para los esqueletos cuando hagamos animaciones, ya. Vamos a ir a rendering y se van a dar cuenta que inicialmente tenemos materiales anisotrópicos. Tarea para la casa, buscar qué significa anisotrópico. Materiales Blinn, materiales Lambert, que Lambert es el material que usa por defecto Maya. Este color opaco que tienen las figuras inicialmente, ¿ya? Es porque todas las figuras vienen con un material Lambert. Este Lambert 1 ustedes no deberían modificarlo porque es el color que viene en todas las figuras, ¿ya? Pero sí le podemos asignar otro material a esa parte. Tienen el material Pong y el Pong E, que tiene un poquito de variación en cuanto a la suavidad del material, ¿ya? ¿Para qué les sirven estos materiales? ¿Ya? El anisotrópico tiene reflexiones, pero están difuminadas, son como pintura metálica, ¿ya? El Blinn es metal directamente. El Lambert, como les dije, no tiene reflexiones, es un material opaco, ¿ya? Y los que son Pong son materiales, podrían ser materiales como plásticos, ¿ya? Después vamos a ver también el tema de instalar los Mental Ray, que hay otras opciones, también viene la opción piel, la opción pelo y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, por mientras, le vamos a asignar a estos cojines, le vamos a asignar un material, le vamos a asignar un material anisotrópico, ¿ya? Lo voy a seleccionar, ya se van a dar cuenta que acá aparece en el editor de atributos, aparece la opción de anisotrópico, ¿ya? Para los dos cilindros, porque como los teníamos los dos seleccionados, los dos cojines, quedaron los dos con el mismo material y ya no tienen el material Lambert que tenían inicialmente. La gracia de esto, ¿ya? A ver, voy a echar una mirada porque delante estuve poniendo unas luces y no está bien. Ya, está bien. La gracia de esto es que podemos asignarle elementos y le vamos a colocar un nombre. Ustedes después cuando se vayan acostumbrando a los materiales, porque créanme que es cosa de acostumbrarse, de jugar harto con los materiales para empezar a... Hay hartas recetas en internet de cómo hacer lograr distintos resultados con los materiales, ¿ya? Pero eso ya depende de cada uno. Se supone que ese es el ejemplo de material, ¿ya? Podemos cambiarle el color. Le voy a asignar un color verde. ¿Se fijan? ¿Ya? El color de ambiente hace que se aclare o se oscurezca. Generalmente se trabaja con el tono más oscuro. Después vamos a trabajar con lo que son texturas. La incandescencia es la autoluminosidad del elemento.
¿ya? Es como que estuviese encendido, ¿ya? Después le vamos a agregar un bump. El diffuse es cuánto ilumina el material con respecto a la luz que recibe. En este caso estamos simulando la luz, por lo tanto el material se va a ver de un difuse de 0,8, 0,5. Si se fijan, por defecto venía en 0,8 si no me equivoco. ¿Ya? Después vamos a ver lo que son la translucencia, ¿ya? Y este es el sombreado especular. Fíjense ese elemento que tiene ahí, cómo cambia de posición dependiendo de dónde viene la luz. Y fíjense también acá, ¿ya? Esto ya más que nada, al principio, es ensayo y error, ¿ya? Esa es la dureza, ¿ya? Fíjense el costado del cojín, cómo se va, ese es lo duro de la superficie, ¿ya? Y el índice Fresnel, que no recuerdo la definición exacta de eso, así que no les voy a mentir, ¿ya? Vamos a probar con el asiento, le vamos a dar un blin. Otra vez no. Ahí está. El asiento, ¿cierto? Tenemos, y ahí está el blin que viene. Fíjense el sample como es, ¿ya? Le vamos a cambiar el color y le vamos a colocar un color, lo podemos construir acá, ¿ya? Le vamos a dar una... Los parámetros son muy similares, ¿ya? Fíjense cómo podemos endurecer el material, ¿ya? Cómo le podemos cambiar la intensidad del brillo especular. Podemos cambiar el color del brillo especular, le vamos a dar un rojo, fíjense. Entonces podríamos lograr como un perlescente en el color, tornasol como le dicen comúnmente, ¿ya? La reflexión, ¿ya? Y después vamos a ver estos otros efectos. Por el momento trabajen con eso. Este le vamos a dar Pong, ¿ya? Y vamos a jugar un poquito con el Pong. Le vamos a poner un color. Tenemos amarillo, tenemos verde, le colocamos un anaranjado. Ahí, ¿ya? Vamos a ver qué pasa si le subimos el color del ambiente. Vamos a ver la dureza también, lo vamos a hacer que sea más, ¿ya? Que tenga un color especular. Fíjense cómo varía, solamente variando de escala de grises, ya, para que quede con un cuero. El índice de reflexión. Después vamos a ver el resto. Y el respaldo, vamos a tomar un... Vamos a tomar un... Vamos a tomar un anisotrópico, yo creo. No, no, ¿dónde está? Y al respaldo te vamos a dar otro anisotrópico porque vamos a hacer algo con los cojines. Ya le vamos a dar un anisotrópico y le vamos a decir que sea de color. Voy a tomar el cotario y le voy a decir que sea de ese color. Ya, don. Y vamos a jugar un poquito aquí. Le vamos a cambiar el ángulo. ¿Qué está? Anisotrópico.
Ahí sí, ahí está tomando. Ya lo vamos a poner. Más duro. Ahí no. Ya. Y los cojines que ya le habíamos asignado un anisotrópico inicialmente, le vamos a dar una transparencia. ¿Ya? Y vamos a, con este botón, podemos renderizar la escena que tenemos en este momento. Vamos a acercarlo un poquito. Y vamos a ver qué es lo que tenemos. No se notan mucho los brillos. ¿Ya? No me estaban saliendo muy bien los renders porque no tenía activado el Mental Ray, que les voy a enseñar en otro video. En el siguiente video les voy a enseñar eso. Ya activé el Mental Ray. Y ahora, a pesar de ser un 3D más o menos rápido, se nota mejor. Si se fijan, ya se ven las reflexiones de los elementos, se ve la transparencia del anisotrópico que le dimos, se ve la reflexión de estos materiales que son un punk, y este que es el blink, que es más metálico. Si se fijan, tiene una reflexión. ¿Ya? Al renderizar, si se dan cuenta, los cojines no se ven completamente circulares. Eso es debido a que no tiene lo suficiente segmento. ¿Ya? Si yo selecciono los cojines y me voy a los de editor de atributos y me voy a donde está el polycylinder, ya le voy a hacer de 20, le voy a subir las subdivisiones a 40. Y este lo mismo. Ya. Ya. Mental Ray es el que permite generar materiales y hacer unos renders más detallados. ¿Ya? Si nos vamos a al tener Mental Ray activado, se pueden generar texturas un poco más complejas. ¿Ya? Claro que al momento de renderizar es un poquito más exigente el renderizado. ¿Ya? Por el momento, bueno, podemos trabajar, por ejemplo, si yo le hago clic derecho a cualquier elemento, por ejemplo el asiento, le digo, con el clic derecho presionado, le digo asignar nuevo material, podemos entrar a esta ventana de materiales. ¿Ya? Por el momento tengo pocos porque instalé hace poco el programa. ¿Ya? Y lo más probable es que ustedes no tengan la opción de Mental Ray porque no lo han instalado. ¿Ya? Dependiendo, eh, dependiendo de la versión de Maya que tengan, ¿ya? En el navegador, en el caso mío, para el 2018 que tengo instalado, tuve que descargar desde la página de Nvidia, ¿ya? El complemento Mental Ray. Se baja un RAR que después se descomprime y se instala. Ya no es difícil, pero es en el caso del 2018. En, en Autodesk, ¿ya? Dependiendo de la versión que tienen, en... Oh, aquí entra la parte educativa. A ver, mental. Mental Ray.
Si se fijan, está el complemento Maya 2016. ¿Ya? Eh, porque Mental Ray es un complemento un tanto antiguo. ¿Ya? Después voy a hacerles otro video cuando ya estemos texturizando, porque esto es solamente un poquito de materialidad. Cuando texturicemos les voy a hacer un video de cuáles son los complementos que se utilizan. Por ejemplo, en el Maya 2018 tiene lo que son el complemento Arnold y el Bifrost. Fíjense que en el Bifrost tienen creaciones de líquido, de fuego, etcétera, etcétera, ¿ya? Y este Arnold también tiene otras opciones que los vamos a ver a continuar en un video posterior, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Mental Ray es un tanto desactualizado, pero a mí me gusta mucho para trabajar, ¿ya? Y en el caso de mi equipo, porque tiene tarjeta de video NVIDIA, lo puedo descargar de la página de NVIDIA. Pero ustedes, dependiendo de la tarjeta gráfica que tengan, tal vez pueden, y de la versión de Maya, pueden ir viendo cuál es el que necesitan. Si se fijan en NVIDIA, está el Mental Ray para Linux, Windows, Macintosh, ya 2017, 2016, 17 y 18. ¿Ya? Entonces ahí podrían ver, se descarga, les manda un código, en realidad les manda los links de descarga al correo y se instala. Y automáticamente reinician el Maya y les va a aparecer en Windows, em, Setting Preference, perdón, perdón. Windows Setting Preference Plugin Manager. Y les debería aparecer el Mental Ray. ¿Se fijan? Otro detalle que me acordé ahora que lo vi. Uno de ustedes me preguntó dónde se modifican las medidas. Porque esto viene en, no me recuerdo, está en centímetros o en milímetros. ¿Ya? Ustedes se van a Windows, Setting Preference. Y acá no veo. En Settings van a encontrar las unidades de trabajo. Las unidades lineales, que pueden ser milímetros, centímetros, metros, pies, perdón, pulgadas, pies y yardas. Las medidas angulares, que pueden ser en radianes o en grados. Y el tiempo, que puede ser 24, 23,9, 30 frames por segundo. ¿Ya? O 60, los que les gustan más. Entonces ahí ustedes pueden configurar con qué medidas están trabajando. Las medidas que les salen en el channel box, ¿ya? Y en el editor de atributos. Y ¿qué me faltaría? No, ya les dije lo del Mental Ray. Ya les di una idea más o menos lo que es los materiales, y ustedes pueden empezar a jugar un rato, porque esto se trata más de que ustedes, yo les voy pasando algunos pasos y ustedes van generando cosas, ¿ya? Después, en el siguiente video, tengo varios compromisos con ustedes. Ya les dije dónde se saca el Mental Ray, ¿ya? Vamos a empezar a trabajar con lo que son los vértices, perdón, a empezar a trabajar con lo que son los vértices, ¿ya? Objetos, ¿ya? O las caras. Vamos a empezar en el otro video, para después meternos un poquito en lo que son las NURBS, y que después podamos ocupar esta herramienta. Después, teniendo esos conceptos, nos podríamos meter a lo que es el esculpido. Ya lo vamos a dejar hasta ahí. Cualquier duda la vemos el día de clase por chat. ¿Ya? Muchas gracias por su atención, gracias por su paciencia. Nos vemos.